Durante esta experiencia lo que me he encontrado es que hay dos formas claras de cuando un candidato llega a una entrevista laboral. Y digamos que, ¿me puedes ayudar con la presentación? ¿La puedo manejar? Ajá. ¿Sí? No, es la otra. Y acá empezamos en un gran paradigma que tenemos o que yo he descubierto que nos pasa a la hora de buscar empleo, y es ¿por qué pensamos como víctimas a la hora de buscar empleo? Y vamos a hacer, acá me encuentro esta moneda, vamos a hacer un taller. Si yo les preguntara cuál es el fenómeno por el cual cae esta moneda, ¿qué me responderían? La gravedad, ¿no? Veo que todos estuvieron de acuerdo. Yo también creo que es cierto, es una visión importante de ver las cosas, pero si yo les dijera que esa moneda también cae porque yo abrí la mano, ¿qué dirían ustedes? Que también es cierto. Lo que pasa es que cada uno nos pone en una situación totalmente distinta. Cuando yo creo que todos los factores exógenos son los que determinan mis resultados, pues yo empiezo a crear un paradigma donde el mercado, las empresas, el mundo, el presidente, el alcalde, los reclutadores, las plataformas de empleo son las que funcionan o no funcionan. Y muy pocas veces empiezo a identificar cuál es realmente mi modelo mental a la hora de buscar un empleo que me apasione. Y me voy a quedar con esta palabra y creo que la voy a repetir varias veces en esta conversación que voy a tener con ustedes, porque creo que el paradigma no solamente pasa desde un modelo mental donde yo ya paso de ser una víctima a un actor y empiezo a entender también cómo el actor empieza a tener conversaciones poderosas a través de que empieza a tener un modelo de acción que hace parte única y exclusivamente de la persona. Entonces vamos a volver el ejemplo. Cuando la moneda cae por la gravedad, para nosotros es supremamente cómodo. El cerebro lo recibe como bueno. ¿Yo qué puedo hacer frente a la gravedad? ¿Alguien acá me puede explicar cómo yo puedo hacer que la gravedad no sea el elemento por el cual caiga la moneda? Nadie. Y es una realidad física y podemos ir a Wikipedia y nos vamos a encontrar que la gravedad 9.8 es la que hace caer la moneda. Pero yo también puedo entender que abrir la mano es el elemento por el cual esa moneda está tocando el piso. Lo que pasa es que ahí voy a entrar en un nivel de incertidumbre mucho más alto, porque voy a empezar a entender de que todas mis acciones son las que van a empezar a crear un mundo limitante o con oportunidades dependiendo de cómo yo me empiece a mover. Entonces yo puedo coger la moneda, entender que no la quiero soltar, si no quiero que nunca caiga al piso, puedo hacer un estudio sismográfico, ponerla en un sitio, revisarlo todos los días, tener unas acciones recurrentes para entender que ese sitio no se ha movido, que la moneda sigue ahí, y va a depender, como ya les había dicho, técnicamente de cuál es mi visión y mi accionar para llegar a un objetivo. Entonces, lo que sí nos está pasando hoy en día es que somos las grandes víctimas del mercado. Y somos grandes víctimas porque creo que el paradigma nace de entrar a una carrera, fortalecernos en algunos skills conceptuales, entonces ponemos muchísimo cuidado en todo el proceso de formación y no entendemos de que nosotros tenemos que empezar a cambiar una cantidad de elementos que nos van a llevar a tener otro tipo de resultados. Por eso, en mi consultora, cuando un candidato nos dice que llegó tarde por el trancón, lo primero que le decimos es muchas gracias, seguramente no lo vamos a volver a llamar. Y nos empiezan a escribir por LinkedIn y dicen que allá son unos groseros, que realmente tratamos mal a las personas, etc., etc., pero lo que primero analizamos es el juicio que tiene ese candidato frente a la vida. ¿Y por qué si llega tarde por el trancón no lo vamos a volver a entrevistar? Se los voy a decir muy claramente. Porque si no hago parte del problema, nunca hago parte de la solución. Si la persona nos dice a nosotros que llegó tarde porque salió tarde, por lo menos entendería yo que él interpreta en su modelo mental de que puede tener un montón de acciones para la próxima vez llegar temprano, pero el trancón está ahí, es como la gravedad. Es el elemento que para él automáticamente es lo que lo hace llegar tarde. Y seguramente la historia en la entrevista va a ser muy parecido. Nos contará que salió de la última empresa porque le tenían envidia, porque era el mejor, y nos empieza a contar una cantidad de juicios en el cual él siempre participó como una víctima. ¿Me acompañas un poco con la presentación? Gracias. Bueno, más abajo. Entonces, bueno, otro poco más abajo. Entonces, acá empezamos con una verdadera pregunta. Hace poco, en una entrevista que nos hacíamos para Portafolio, yo escribo los jueves un artículo, por lo general semanal, para El Espectador, y estábamos en un conversatorio.
Y la persona que me hacía la entrevista me dice, Andrés, es que la verdad que a los comunicadores sociales nos pagan muy mal. Y yo le dice, ¿quién te está pagando mal? No, 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 pues en general el mercado nos paga muy mal. Y yo le seguí haciendo una pregunta porque empecé a ver una víctima muy fuerte y después le dije, ¿quién te ha ofrecido más en el mercado? Y la respuesta es nadie. Bueno, si nadie te ha ofrecido más en el mercado, seguramente te están pagando más de lo suficiente. Y acá vamos a entender un poco es cuánto valor genero yo en el mercado. ¿Y qué es generar valor? Sería como la segunda pregunta. Abraham Lincoln decía, deme 6 horas para tirar un árbol y pasaré las primeras 4 horas afilando el hacha. Bueno, pues técnicamente, ahora yo escuchando un poco cómo es el proceso que está llevando el Politécnico para que los estudiantes puedan tener, digamos, un proceso coherente, fluido a la hora de buscar empleo, todo nace desde ese primer día que yo entré a una aula de clase. Esas son las 4 horas que Abraham Lincoln explica muy bien, en las cuales él se dedicó a tener claramente un plan. Y el plan no puede ser, voy a hacer la hoja de vida donde un consultor que me maquille este título, que me diga dónde la foto va más bonita, dónde meto este vacío laboral por un lado, etc. Eso realmente no es lo importante. Lo importante es entender cuál es el pensamiento estratégico que yo tengo para a través de mis capacidades, que naturalmente todos tenemos diferentes capacidades, yo puedo empezar a ser competitivo en el mercado laboral. Y entonces vamos a empezar a entender que yo puedo tener una gran fortaleza conceptual y decir es que tuve un promedio de 4 o 5, y la mala noticia es que los promedios de 4 o 5 no siempre son los que han triunfado en el mercado laboral. ¿Y por qué pasa eso? Porque hay un montón de habilidades que no tienen que ver solamente con la capacidad de interpretar conceptos, sino con la capacidad de darle valor al mercado. Y el mercado necesita un montón de elementos, por ejemplo, una comunicación efectiva, un pensamiento estratégico, una visión de logro, un liderazgo, una capacidad de resolver conflictos, y eso no nos lo hace simplemente entendiendo un concepto. Es más, todos los que están acá, que veo que es un auditorio que por lo que puedo entender es un poco maduro, entendemos que el día que vamos a nuestro primer día de trabajo, pues sí o no, tenemos que interpretar algunas funciones claras de la empresa, pero después cuando ya llevamos un año nos damos cuenta de que los grandes retos de la empresa o por lo cual nosotros podríamos empezar a tener una vida profesional exitosa no pasa por si el manual de funciones lo estamos cumpliendo positivo o negativamente. Está pasando por ese cuarto de milla que nosotros podemos empezar a generar un poco más, en ser propositivos, en tener conversaciones que le sirvan a la empresa. Y acabo de abrir un paréntesis. Hace poco me contrataron para una consultoría en una de las empresas de retail grande del país, y cuando fuimos a hablar con los gerentes, bueno, que hacemos una etapa de diagnóstico. Entonces en la etapa de diagnóstico hablamos con un poco los gerentes y nos contaba todo lo que venía generando como en el flujo de trabajo negativo. Y cuando me preguntan, Andrés, bueno, ¿y cuál es la observación que tú harías? Y yo digo, pues es que no sabemos hablar. Y todos quedaron, pues pucha, ¿cómo así que no sabemos hablar? Yo tengo un MBA con no sé cuántos años de experiencia, este chino que todavía ni siquiera se le ven las canas me está diciendo que no saben hablar. Y a renglón seguido les decía, escuché 3 pedidos que hacían al interior de la empresa, que ninguno de los 3 está bien hecho. Uno, por ejemplo, muy común, para mañana me entregas un informe con A, B, C. Y la otra persona que tiene un paradigma de decir sí, que acá vamos a ir un poco hacia qué tenemos que empezar a interpretar nosotros en la vida laboral, pues se fue para su casa. Entregó el informe mañana, que fue a las 3 de la tarde según él lo interpretaba. El informe no tenía unas condiciones de satisfacciones claras. El gerente, cuando llega a la junta, entrega un informe que realmente no tenía los elementos que él había peticionado, y naturalmente digamos que empieza un esquema degenerativo en la cadena de peticiones. Frey Kaufman, que es el director operativo de LinkedIn, hace poco en una conferencia en Estados Unidos nos decía algo muy simple. Mire, las organizaciones funcionan a través de 3 actos lingüísticos básicos: pedidos, promesas y ofertas. Y nosotros, como marca empleadora, también deberíamos entender muy bien que esos actos lingüísticos son supremamente importantes a la hora de encontrar empleo. Vamos a poner el primero, pedido. Ejemplo, acá hay alguna persona que esté en una búsqueda activa por primera vez de empleo en el auditorio. Nadie. Ah, bueno, ya estamos en un nivel de seniority alto. Pero bueno, digamos que cuando muchas personas se acercan, por lo general familiares que no pagan consultoría y quieren siempre la tarifa más económica, que es preguntar sin pagar,
me dicen, bueno, ¿cuál sería la estrategia efectiva para la hora de buscar empleo? Y nosotros les decimos, bueno, muéstrame cuál es tu mapa que tú consideras que va a ser eficiente. Y me dicen, no, ya lo tengo clarísimo. Volvemos a lo mismo, tengo una hoja de vida, la estoy organizando con un señor por allá que me presentaron en la universidad y voy a empezar a repartirla por todos lados. Qué mala estrategia, por Dios. Después llega a los 7 meses y dice, es que el mercado es malo, la víctima de nuevo. Y cuando nos damos cuenta es que su cadena de acciones fue pésima. ¿Dónde empiezan los pedidos? ¿Dónde yo tengo que interpretar en el mercado? En hacer un análisis profundo de quién, dónde juego y cómo gano. Esto es un principio básico que tiene Google para cualquier desarrollo de proyectos al interior de su organización. Si tú no tienes dónde juego y cómo gano, no vas a entender jamás cuál es la arena donde vas a ser competitivo. Entonces empiezas a tirar un montón de hojas de vida sin entender de que lo principal que tú debes hacer es a qué estoy dispuesto a renunciar. Y desde el primer trabajo, el mercado laboral nos empieza a aislar un poco o a definir para ser mucho más concretos. Y acá vamos a llegar a un ejemplo claro. Yo estudié administración de empresas, una carrera que es supremamente abierta. Por ejemplo, yo soy abogado, pero voy a poner el ejemplo de un administrador de empresas. Y mi práctica profesional lo hice en una empresa de logística. Posiblemente la hice ahí porque fue la primera que me dio una oportunidad, no porque yo decidí que la logística era algo con lo cual yo me podía cohesionar para empezar a tener una visión clara de mi perfil profesional. Después, cuando voy al mercado, empiezo a llevar hojas de vida al sistema financiero o al sistema de consumo masivo, por poner un ejemplo. El sistema de consumo masivo, el mercado de consumo masivo, es uno de los mercados donde quieren mayor nivel de especialización, por eso hay futuros Unilever, casi todas las grandes empresas quieren que sus empleados empiecen desde muy abajo, porque ellos tienen un modelo que se llama codificación y tienen que entender una cantidad de elementos muy técnicos de cómo funciona la empresa. Cuando va la persona que trabajó en logística, pues obviamente esa hoja de vida es rechazada y la persona sigue insistiendo en puntos donde no genera valor y nadie quiere tener una curva de aprendizaje eterna en un candidato. Entonces, desde ese momento tenemos que entender dónde jugué, por lo menos en la primera línea, en logística. Entonces voy a empezar a entender dónde hay unas empresas de logística y esos son pedidos. Lo que puedo hacer es un análisis, lo que nosotros llamamos un Search Employer, que es empezar a buscar dónde yo puedo hacer un match de mi perfil con el mercado. Para eso tengo que tener una estrategia. Por eso buscar trabajo es un trabajo, naturalmente. Y Abraham Lincoln se demoró 4 horas en los actos preparativos para después tener afinadísimo el hacha y poder cortar un árbol. Y tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido de que yo tenga actos preparativos mucho más largos que los ejecutorios, porque los preparativos son los que van a mostrar a mí un camino. Y un camino sin un plan es un camino que no puedo medir. Yo no puedo llegar a decir en 15 días no me ha pasado nada y es el mercado, porque naturalmente ni siquiera entiendo qué estoy haciendo. Lo único que estoy haciendo es entrando a todas las plataformas, de pronto menos a DreamJobs, que les doy una recomendación que la descarguen en este momento, y es bastante buena. Ay, qué pena la publicidad, pero sí, es bastante buena. Y lo que estoy entendiendo es que nosotros, ahora les cuento una historia de qué nos tocó hacer con los miles de candidatos que tenemos diariamente. Y entonces nos empezamos a dar cuenta de que nadie tenía un plan. Nadie tenía un plan y todo el tiempo se quejan en la plataforma, es que nunca me llaman, nunca me dicen no sé qué, tarararara. A nosotros nos tocó un tema, menos mal acá están nuestros colegas del empleo, cuando nosotros vamos a las oficinas, nuestros clientes nos dicen, Andrés, ¿tú nos puedes explicar por qué de las 300 postulaciones solamente sirven 15? Y yo les dije, sí, yo se los voy a explicar. El nivel emocional de muchas personas a la hora de buscar empleos, altos niveles de ansiedad y altos niveles de frustración. Entonces empiezan a creer que la probabilidad funciona tocando un botón como unos locos enviando la hoja de vida. Pues naturalmente eso no va a tener ningún resultado. Lo que sí va a hacer es que un analista, si la plataforma no tiene una inteligencia artificial bastante poderosa, va a tener que leerse las 300 hojas de vida para llegar a una conclusión. Me sirvieron 15. En DreamJobs no pasa eso. Hay un módulo de inteligencia artificial donde le filtra directamente los candidatos que cumplen el 100%. Qué pena la pauta por segunda vez. Pero bueno, después nos pasan la cuenta de cobro. Pero es cierto. Y cuando empezamos a conseguir lo que nosotros llamamos early adopters, o sea, personas que conocen nuestra plataforma, con los cuales trabajamos, que son usuarios, ellos nos decían, ¿por qué no nos llaman? Y el común denominador de todos es porque ninguno tenía un plan. Todos se postulaban a ofertas donde son poco o nada relevantes sus experiencias, luego la conclusión es que no van a tener
una oportunidad ni siquiera de ser llamado a una entrevista. Entonces, vamos a hablar un poco de la marca personal. Todos hemos oído hablar de marca personal. ¿Alguien no ha oído hablar de marca personal? Digamos que la marca personal es esto que es mi ADN, o sea, la forma como yo me vendo todos los días. Y yo tengo muchas formas de venderme, y más en un mundo digitalizado donde todas las empresas por lo general están buscando qué hacen los candidatos en redes sociales, cómo fue su historial de crediticio. O sea, nosotros investigamos por lo general lo que más podemos de los candidatos para tener una visión mucho más amplia que no solamente se traduzca en unas pruebas y una entrevista. La marca personal tiene que ver naturalmente cómo yo me vendo diariamente. Entonces ahí empezamos a tener una ruta, cómo está nuestro perfil en LinkedIn, cuántas fotos tengo con mis amigos tomando aguardiente públicas en Facebook, cómo yo me estoy vendiendo día a día, o cómo yo, todo lo contrario, estoy generando acciones positivas para que a la hora de llegar donde un psicólogo o un analista de empleo pueda entender que yo tengo una potencia. Y esa potencia va a nacer de una pasión. O sea, muchas veces uno dice, qué candidato tan bueno, o sea, la hoja de vida me parece espectacular, pero cuando lo empecé a entrevistar, el tipo no me contó ni siquiera la mitad de lo que yo esperaba. Y es para uno súper frustrante porque dice, es una formación espectacular, pero jamás me hablaba con ahínco, nunca vimos la potencia de este candidato, y lo que nos pasa es que a la final la marca personal tiene que ver con mirarse un espejo muchas veces, entender dónde está mi oportunidad. Si yo tengo limitaciones, como todos lo tenemos, yo tengo un problema gravísimo, yo no sé pronunciar bien la R. Cuando muy chico me comí un chinche y me quedé con ese problema, y tenía dos opciones, ser víctima o ser actor. Si era víctima decía, no, nunca voy a hablar en público, y mejor me rehúso a hacer eso y me dedico a hacer otras tareas. O la otra es encontrar todos los sinónimos que existan para palabras que tengan la R, ya se dieron cuenta del problema, y nunca la gente se podrá dar cuenta tan fácilmente. Entonces empecé a entender muy bien entre mis debilidades cómo las podría empezar a convertir en fortalezas. Lo que se me volvió fue un léxico abierto, donde esa limitación posiblemente no se encuentra tan fácil porque lo he empezado a entender. Otro de los elementos más importantes es el pensamiento estratégico, y creo que muchos carecemos, y nos pasaba. Yo tuve una gran conversación con un mentor cuando fui muy joven, y yo dirigía la Corporación Líderes y Emprendedores por Colombia, de la mano de ProColombia. Tenía 23 años, no es que ahora esté muy viejo, pero pues empecé a trabajar muy joven, y mi primer jefe me decía, Andrés, me parece que tú tienes una cantidad de iniciativas interesantes, pero muéstrame esa ruta que tú vas a tomar para, o esa línea, porque no quiero decir ruta, se vuelve a notar el problema de la R, entonces que tú me vas a mostrar para llegar a un objetivo, y yo no podía interpretarlo tan fácil. Después me di cuenta que sí hay que tener un pensamiento estratégico, y ese pensamiento estratégico tiene que llevarlo a uno a entender, a dimensionar que las acciones que yo llevo van a ser medibles. Por ejemplo, hoy estoy en búsqueda de empleo, voy a hacer mi hoja de vida, lo logré, tengo una hoja de vida que realmente me parezca agradable a mí mismo y que pueda defender una entrevista. Ok, bien, la voy a llevar, la voy a enviar a 5 empresas donde estoy seguro, yo tengo, así sea mucha o poca experiencia, pero que genere valor, y voy a ver qué pasa. No pasó nada. Bueno, entonces, ¿qué es lo que debo hacer ahí? ¿Quejarme? No. Volver a entender mi hoja de vida, que esto es un tip maravilloso que nosotros los que trabajamos en el área de gestión humana podemos hacer. Uno debería tener por lo menos 5 hojas de vida y entender muy bien esa oferta que uno dice es la que realmente se adecua a mí, cómo yo organizo toda la hoja de vida. Los que reclutamos personal nos dedicamos muy poco tiempo a entender todo lo que las personas escriben. Nosotros, ¿qué es lo que buscamos? Si yo busco un contador público con 5 años de experiencia en implementación de normas NIF, y al otro lado hay un contador público con 5 años de experiencia de normas NIF, evíteme escribir todo lo otro que hizo. Entonces cuenta que llevaba resúmenes de portafolio a la mesa directiva, que acompañaba al CFO. No, muéstrame dónde están esos 5 años de experiencia en la implementación de normas NIF, porque eso es lo que me va a llevar a mí a avanzar en esa hoja de vida. Pero si yo tengo una hoja de vida que se llama hoja de vida final en el escritorio, y con esa me postulo a 200 ofertas, posiblemente dejé perder esa oportunidad. Y eso hace parte de tener un modelo de reflexión previo a empezar a accionar, que es lo que estamos buscando justamente en este tema. Ser extraordinario es la única opción, y acá ya nos encontramos en un modelo que no solamente creo que aplica para las personas que están en búsqueda de empleo, también aplica para las empresas.
En Colombia, no solamente se están quejando las personas que están buscando empleo, se están quejando las empresas. Nosotros en Dream Jobs tenemos la oportunidad de ser invertidos por dos grandes empresas, levantamos inversión de Telefónica y al año levantamos inversión de Activos, que es el mayor empleador posiblemente del país, y el día que me reuní con don Philippe Jacob, él me decía, Andrés, hace 30 años los jóvenes no saben lo buenos que eran. Y yo, ¿por qué? Uno ponía un cartel, se busca mensajeros, y esta cuadra se llenaba de mensajeros y me dejaban la hoja de vida. Hoy es durísimo levantar esos mensajeros. Yo le decía, no, posiblemente también hay que ser extraordinarios como marca empleadora. Y es muy importante a las empresas que entendamos qué están pidiendo hoy los candidatos. Y mucho más cuando el 65%, 70% de los candidatos hacen parte de una generación que se llama los millennials. Hoy no podemos tener una empresa totalmente tayloriana buscando los mejores rockstars del mercado. Va a ser imposible. Esos rockstars solamente los vamos a traer a nuestras empresas el día que nosotros tengamos una visión de empoderamiento hacia los candidatos, hacia los empleados, colaboradores, cuando tenemos una visión de que participen en la toma de decisiones, cuando tenemos una visión en la distribución de los ingresos. O sea, tenemos que empezar a cambiar. Cuando yo hablo de ser extraordinarios es la única opción, esto es clarísimamente un mensaje también para las empresas del país. Unas empresas que estaban acostumbrados a un desempleo del 17, 18%, donde la gente hacía horas, filas y filas para entregar una hoja de vida, o donde hoy el ciudadano está empoderado. Cuando nosotros hicimos Dream Jobs, lo primero que hicimos fue sacar una aplicación donde el candidato eligiera dónde quería trabajar. Y nos ha costado un montón, pero estamos logrando nuestra visión, y es que el candidato se empodere de dónde quiere trabajar, porque ese candidato va a empezar a dar resultados en esa empresa. Porque un tema que nos pasa mucho en la vida es si participamos en un modelo de adhesión, que es donde me toque, o en un modelo de selección, que es donde yo elijo. Y ahí empieza entonces a generarse un modelo bilateral donde los únicos que van a poder ganar son los extraordinarios. Cualquiera que quiera empezar a tener una vida laboral eficiente, efectiva y que tenga una visión de logro interesante, tiene que empezar a entender que la palabra extraordinaria tiene que estar transversal a cualquier acción. Bueno, vamos a llegar ahora a un punto de preguntas. Yo quiero como que conversar un poco con ustedes. Seguramente hay mucha información, pero quiero como que nos podamos sentar en una charla, personas que tengan, pero muy puntualmente, preguntas sobre cómo nosotros hacemos procesos de selección, qué podemos, o sea, qué puede mejorar según la estrategia que nos cuente. Si alguien tiene preguntas, queremos dar paso un poco a este momento. Muchísimas gracias, Andrés. ¿Alguien tiene una pregunta? Bueno, creo que tomo entonces el bando. A pesar de que ya yo estoy trabajando, yo también estuve en el lugar de ustedes y de verdad que no entiendo por qué no tienen preguntas, porque créanme que yo estaba completamente llena de preguntas. Yo no tenía ni idea de cómo hacer una hoja de vida cuando uno sale de la universidad. Exactamente. Hola, buenas noches. Puntualmente yo he trabajado desde muy chiquita y algo con lo que me enfrento hoy en día en el mercado es que las empresas han generado un modelo de tercerización de temporales, en las cuales a mi punto de vista personal, y lo digo frente a lo que me he desempeñado laboralmente, hacen que el ambiente laboral sea sesgado, se note una... Vivimos en un país donde hay una diferencia social muy grande y un tema en donde tú trabajes en una temporal y las otras personas trabajen directos, no siempre genera algo positivo para las empresas, y es lo que tú dices, no le genera ese valor agregado a las compañías y personalmente considero que ha sido algo súper negativo. Yo creo que los empleados no están felices con esa diferencia y adicional a eso, muy posiblemente frente a las oportunidades que tienes para entrar a las compañías y a hacer directo, los beneficios, uno, no son la gran cosa, y dos, el sacrificio sí es muchísimo. O sea, duras en una temporal 2, 3 años o hasta que eres profesional y la compañía te recibe.
tú que manejas el ambiente laboral, ¿cómo consideras el tema y qué estrategia le podrías dar a una empresa para cambiar ese ambiente laboral negativo que hay? Bueno, la pregunta está dura, porque ya les dije, tenemos una de las más grandes temporales, es socio de nuestra empresa, pero lo voy a hablar sin ningún sesgo. Gran parte de lo que tú dices lo comparto. Creo que, digamos, la temporalidad no es el problema. Yo creo que algunas empresas sí se tienen que enfocar mucho más en el core de negocios que en la administración de personal para ciertos cargos, y no quiero decir que hay unos más relevantes, otros menos relevantes, para nada. Justamente hace poco daba una conferencia sobre los invisibles en la empresa, que son todas esas personas que a veces no creemos que están aportando lo suficiente, pero que nos dejan el puesto limpio, que hace que huela rico, que todo el piso está perfecto. Estamos hablando de las personas que nos acompañan en las áreas de aseo, en las áreas de vigilancia, que ayudan a que esté más seguro el ambiente laboral. Y hablábamos de los invisibles, o sea que muchas de las empresas no tienen que ver en qué cargo estás, sino cuánto estás generando. Yo sí creo que la temporalidad ayuda. Considero que, para ser ordenado en el comentario, y además porque me puedo meter una multa, no mentira, pero creo que lo que sí tiene que hacer una empresa es un plan de carrera muy claro desde que una persona entra, y además es que la norma es clara, ¿me entiendes? La temporalidad está regulada. Entonces se entendería que la temporalidad solamente entras por unos periodos, ¿cierto? Para que después ya puedas pasar a ser parte de la planta de la empresa. Obviamente que echa la ley, echa la trampa, ¿cierto? Las empresas lo que han hecho es buscar esquemas de rotación continua para tener solamente personal de temporal. Yo creo que las empresas están cometiendo un error gravísimo, porque si a ti ni siquiera el recibo de pago te llega con el nombre de la empresa, posiblemente vas a tener mucha diferencia de la camiseta que te vas a poner, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que debe hacer una empresa? Buscar que sus colaboradores tengan la camiseta puesta. Si ni siquiera en el mensaje que me llega todos los días es de la empresa a la cual yo voy a trabajar de 8 a 6 de la tarde, creo que hay una diferencia. Yo creo que siempre se puede acompañar ese tipo de programas, y lo hemos hecho con Activos particularmente, que es en políticas de bienestar laboral y salario emocional. Creo que hay que empezar a hacer una compensación entre esa camiseta que no se están poniendo los colaboradores que entran por las temporales, y tienen que empezar con planes de definir mucho más el propósito de qué es lo que están buscando en el mercado. O sea, una temporal no puede solamente vivir en el mercado por un ánimo de lucrarse, ¿me entiende? Tiene que tener una obligación mucho más allá de eso, y esa ambición tiene que empezar a tener una estrategia. Nosotros particularmente creo que recibimos inversión de ellos porque ellos tienen una clara visión de que las personas deberían vivir más cerca del lugar de trabajo, y nosotros, al ser la primera plataforma que conecta oferta y demanda a través de geolocalización, pues ellos vieron una gran oportunidad. Ya los resultados después de un año se han dado. Nosotros hemos vinculado más de 4.000 personas por medio de la plataforma a esta temporal, y son personas que no tienen desplazamientos superiores a media hora. Entonces creo que las oportunidades se pueden crear, y ha disminuido la rotación, que es un gran dolor para las temporales. Entonces, claramente comparto lo que tú dices en gran medida. Yo creo que una empresa, cuando trabaja en temporalidad para algunos cargos, tiene que tener muy clara la ruta, tiene que trabajar sobre un nivel de comunicación supremamente eficiente, dándole visión y capacidad de logro a esa persona para que después entre a su empresa. Yo creo que tiene que ser muy claro con las reglas de juego, no generar falsas expectativas. Pero lo tercero que yo creo que debe hacer es naturalmente generar una política de bienestar y salario emocional muy potente, que haga que esas personas entiendan que esa camiseta también puede ponérsela a futuro esa persona. Entonces creo que lo que tú haces es un reclamo, y también lo otro que yo digo es, el mercado tiene se va a empezar a regular mucho más fuerte. Las temporales hoy lo están notando, y no creas que ya es tan fácil para ellos conseguir personal. Entonces ahí van a empezar a haber unos cambios interesantes. No solamente ha pasado en Colombia, en casi todos los países donde la temporalidad era mucho más fuerte, empezó a tener ciertos niveles de inconformismo por parte de los empleados, de los colaboradores, y van a tener que ser, como todas las empresas, estratégicas para poder seguir trabajando bajo ese modelo de negocios. Tenemos dos preguntas Dale. en las redes sociales. Leonor Forero nos pregunta qué tan efectivas pueden ser estas plataformas para la búsqueda laboral. Leonor, muy bien. Ahora vamos a mirar entonces, primer slider, víctima o actor. ¿Quién tiene el poder entonces en el mundo de Leonor? ¿La plataforma o su estrategia? Claramente es la estrategia, ¿me entiende? La plataforma lo que hace simplemente es conectar una oferta y una demanda, y cada una tendrá unas características distintas.
Nosotros hoy hemos evolucionado hacia un montón de features nuevos, que es tener una hoja de vida certificada para darle más relevancia de esa hoja de vida a las empresas. Hoy nosotros certificamos toda la hoja de vida. Si descargan la aplicación ahora la van a poder encontrar ahí, es totalmente gratuita. Nosotros hace 2 meses somos la plataforma oficial del Espectador y con ellos tenemos un proyecto enorme de certificar 500.000 hojas de vida. ¿Qué es certificar una hoja de vida? Ahí me perdona la cuña antes de responder. Es tener toda la documentación clara en la hoja de vida para que nosotros le digamos a la empresa, esta persona, todo lo que está diciendo realmente es veraz. Y ahora entonces la respuesta es muy clara. La plataforma tiene que ser parte, o las plataformas deben ser parte de una estrategia. A medida que yo me mueva claramente sobre una estrategia, podré medir qué tan eficiente o qué no tan eficiente es la plataforma. Y además no todas trabajamos sobre el mismo core de niveles de posiciones. Hay unas que trabajan más sobre un Blue, que está más cargos operativos y medio. Digamos, LinkedIn es una muy buena plataforma para cargos un poco más directivos en Colombia. En otros países yo creo que funciona bastante bien para cualquier cargo. Y lo que tenemos que empezar es que a medida que tengamos un plan podemos medir las cosas. Si no tenemos un plan, pues nada nos sirve porque no podemos medir nada. Luego la conclusión es que no sabremos cuánto impacto tiene la plataforma o mi diseño de acciones. Y tenemos otro de María Ortiz. ¿Es posible explorar un sector laboral de interés, el cual es distinto a mi experiencia laboral y seguir manteniendo la estabilidad económica? La mala noticia, yo no quiero ser mentiroso, es muy difícil. Nosotros por lo general hacemos outplacement con personas que vienen más que todo del sector financiero y que ya tienen 10, 15 años en el sector financiero. ¿Qué es posible? Todo es posible, ¿me entiendes? O sea, sería totalmente tonto decir que nadie puede pasar de un sector a otro. Pero yo creo que ya empieza a tener unas limitantes fuertes en el mercado. Yo tengo 15 años en el mercado financiero, ejemplo, trabajando en ventas B2B consultivas, y me voy a pasar a otro tipo de ventas que no tienen nada que ver de sector real, posiblemente, y lo digo como consultor que he hecho no sé cuántos levantamientos de cargo con cliente, me va a decir, quiero personas que vengan del sector real. Entonces, muchas veces vamos a tener diferencias. Lo que tiene que mirar es a qué está dispuesto a renunciar. Naturalmente va a tener que tener todo un proceso de construcción de perfil y tendrá que buscar en su estrategia también empezar a construir ese perfil. Mi recomendación es que entendamos muy claro dónde juego y cómo gano, tomar esa decisión tan importante. La práctica, yo creo, me encantaría hacer un estudio sobre cuánto influye la práctica en las personas en su vida laboral, ¿me entiende? O sea, eso que hay veces lo tomamos como tan a la ligera, como es hacer una práctica, muchas veces nos va definiendo un montón de situaciones que nos empiezan a caminar. Y si de esto naturalmente estamos sobre ese proceso que yo digo de adhesión, estamos en un campo supremamente complicado. Y la invitación es claramente a que participemos muy poco como víctimas, muy poco como adhesión, participemos más como actores y mucho más por elección. Nos vamos a demorar un poco más, pero en el tiempo nos vamos a dar cuenta que son realmente las estrategias que nos sirven para ser un poco más felices en la actividad que yo creo que destinamos más tiempo de nuestras vidas, que es trabajando. Ok, perfecto. Continuamos. Ustedes son la era de las tecnologías, así que por favor, muchísima más participación. El hashtag es el Poli me conecta para realizar la dinámica de mejor manera. ¿Tienen más preguntas? Perdón. Qué pena, otra pregunta. Dale, dale. En las pasadas pruebas del ECAES nos hacían puntualmente escribir un ensayo y nos colocaban un caso. En mi prueba, el caso era sobre la diferencia salarial que existe a nivel latinoamericano entre hombres y mujeres. Eso ya en este momento, ¿cómo se viene manejando? Muy buena la pregunta. Bueno, nosotros particularmente en la responsabilidad social que tenemos, trabajamos con todas las casas de la mujer en Bogotá. Totalmente gratuito, tenemos tenemos un módulo en todas las casas, en las 27 casas que tiene la Alcaldía de Bogotá, donde acompañamos en la asesoría personalizada a mujeres. La brecha sigue siendo importante, es una realidad, ¿me entiendes? O sea, Colombia es un país que ha tenido que
o ha llevado una política de equidad de género bastante lenta. Creo que no solamente generar una norma donde yo diga que voy a beneficiar o que vamos a llevar desde el sector público un modelo donde la participación mínima sea de tanto porcentaje es lo que funcione. Yo creo que el problema es estructural. Yo creo que el diagnóstico lo va a decir así y muy en seco. Cuando un país, o como toda la región latinoamericana, es manejado el 70% por family empresas, los juicios personales de esos directivos son muy difíciles de cambiar. Entonces creo que el esquema todavía no es tan positivo como viene pasando en países donde notamos que, digamos, había hablar de política de equidad de género ya ni siquiera es tan relevante, pero yo creo que el gran problema de Latinoamérica pasa de cómo está conformado el sector empresarial. Y un sector empresarial dominado muchísimo en los años 70, 80 por solamente la capacidad de acceso al capital, pues no es un sector empresarial profesionalizado, ¿me entiende? Entonces yo creo que lo primero que tenemos que empezar es a educar un poco el mercado de parte de las empresas, donde las empresas entiendan muy bien que no es solamente decir creemos en la equidad de género, sino empezar a tener otra línea de decisión. A nosotros y los que hemos trabajado, seguramente acá los colegas les pueden contar también, las personas que trabajamos en selección de personal, nos parece ridículo cuando hacemos un levantamiento y lo primero que dice en el levantamiento es preferiblemente hombre debería ser algo que debería salir de la ruta, ¿me entiende? Es una verdad. Yo creo que algunos somos más irreverentes para poder decir, yo quiero poner un grano de arena y hablar con la empresa, ¿qué tiene que ver? A mí me pasó, y me pasó también invertido. Una gran empresa de consumo masivo que está en Barranquilla me decía, yo toda la vida mis gerentes regionales han sido hombres. Y yo le decía, ¿pero por qué? ¿Me entiende? ¿Cuál es la explicación? No, es que son más agresivos a la hora de codificar, y eso no tiene nada que ver. Si usted escucha ese juicio, es un juicio con tan mal fundamento que estamos casi desvirtuando la capacidad que tiene la mujer, que yo creo que biológicamente tendría 2 veces la fortaleza que tiene un hombre a la hora de ser aguerrido, por su biología, por lo que convive internamente. Yo creo que es un tema de educación de mercado y no se va a acabar simplemente con una política ni siquiera pública, sino una política de gobierno, porque es de turno lo que se está llevando. Entonces, no somos tan alentadores, por lo menos desde mi punto de vista que analizamos. Nosotros tenemos 3.000 empresas clientes y todavía hay muchas que tienen un sesgo frente a la forma de evaluar candidatos que todavía no entendemos. Entonces, se ha avanzado, obvio, pero se puede avanzar mucho más y es de conciencia, fuertemente. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Un aplauso, por favor, para Andrés García. Muchas gracias. Bueno, queremos recordarles que nuestra comunidad en la oficina de graduados los invita a conocer todo el portal de ofertas laborales y por supuesto los servicios que tiene nuestro centro de orientación laboral que les puede ayudar en la creación de la hoja de vida, en la creación de todo su perfil laboral, los cuales les permitirán conocer las herramientas y las estrategias que faciliten la consecución del empleo que ustedes deseen. Vamos con nuestro segundo panelista a continuación, por favor. Flor Ángela Murcia es directora de Employety, magíster en Administración de Empresas de la Universidad de los Andes, con énfasis en mercadeo, es administradora de empresas de la Escuela de Administración de Negocios. Hoy en día dirige Employety, Centro de Carrera y Empleabilidad, entidad que brinda herramientas a profesionales para gestionar sus carreras a través de la autogerencia y también las necesidades para desarrollar las habilidades de empleabilidad transversales que constituyen el éxito profesional. La misión es ayudar al desarrollo de carreras de graduados y estudiantes de educación superior, preparándolos para obtener carreras como de buenos trabajos y carreras satisfactorias con base en lo que las empresas necesitan hoy. Los dejo con Flor Ángela Murcia con el tema Libres para soñar y valientes para actuar. Un aplauso, por favor.
Bueno, buenas noches. El sábado se me reventó un vasito de un ojo, lo tengo completamente rojo y hoy me corté un dedo. Entonces, no se distraigan ni con el ojo ni con el dedo, porque a veces la gente se queda mirándome como así, pero estoy bien. Y empecemos por un mensaje importante para ustedes y vamos al grano. Les presento este concepto que es la línea de carrera profesional o laboral. Es con la que trabajamos los que nos dedicamos a estos temas y comienza el día que decidimos trabajar. Para algunos empezó cuando teníamos 18, para otros 22, otros deciden empezar a los 27 o a los 30 y nosotros la finalizamos con la fecha o con la edad que define la ley en Colombia para la pensión, que son 57 y 62. La tenemos dividida por décadas porque es la manera que nosotros tenemos de manejar las problemáticas de la empleabilidad. Hay para cada década unos problemas específicos. De acuerdo con lo que me dijo Andrea, hoy tenemos aquí personas que están próximas a egresar o que han egresado hace como 5 años, más o menos, pero por lo que nos contaban ahorita, ya todos han tenido una experiencia laboral, parece, ¿no? Entonces, en esta primera década, ¿cuáles son los principales errores que debemos evitar? Quedarnos pegados en la primera oportunidad que aparezca, sí, pero la más importante, no llegar hasta el máximo potencial donde podríamos llegar. Y cuando llegamos a los 30, como nos absorbe la vida, como nos vamos a estudiar, como compramos un carrito, como decidimos seguir estudiando y aumentamos nuestros niveles de endeudamiento de una manera tan impresionante, es más posible quedarnos estancados en una posición. Entonces, en este momento, esos son los 2 retos que nosotros debemos intentar superar. ¿Qué pasa con la empleabilidad? En la gran mayoría de las personas, el empleo termina siendo una opción para generar su ingreso tarde o temprano o durante la primera época con el fin de tener experiencia. Seguramente ustedes conocen este libro, los que no, pues pueden buscarlo, donde se definen las 4 principales formas de generar ingresos, de mantenernos, de generar ese dinero que nos va a permitir, además de vivir, cumplir con otros deseos. Y ese cuadrante que plantea este autor de el empleado es al que recurrimos casi todos en la mayoría de los casos. También hay otro cuadrante que es el del autoempleado, el del dueño del negocio y el del inversionista. Este libro, que se los recomiendo mucho, se enfoca en cómo lograr vivir con más de un cuadrante, no solamente teniendo los ingresos dependiendo de uno de ellos. Ahora, durante la línea de la vida, el empleo puede estar desde el comienzo o darse después. ¿Identifican este programa? Sí, es súper chévere, ¿no? Allí hay una persona que se llama Bárbara Corcoran, que es ella. Bárbara Corcoran, pues es una de estas tiburonas y ella cuenta en su libro cómo cuando empezó su empresa, que es de real estate, tuvo que definir durante un tiempo que debía emplearse. ¿Por qué? Porque la empresa no estaba dando lo suficiente para ella mantenerse. Entonces buscó un empleo y mientras tanto otra persona se encargaba del negocio. Otras veces es la opción que tenemos más rápido. Ustedes seguramente están enfrentando algunas presiones. De pronto hay que salir a pagar el crédito del ICETEX. De pronto mi familia está esperando que yo ya empiece como a producir. De pronto yo también quiero ya tener independencia económica. Y seguramente por eso voy a lanzarme, inmediatamente me gradúe o desde antes, a buscar un empleo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues hay que tener claro qué es la empleabilidad y a qué se refiere. ¿Me oyen o no? ¿Sí? La empleabilidad no es solamente tener un trabajo. Nosotros no trabajamos para que ustedes tengan un trabajo cualquiera.
Nosotros trabajamos por el concepto de satisfacción profesional. La empleabilidad es eso, estar satisfecho con la actividad que usted hace, sentirse en el lugar correcto, poder cambiarse cuando quiera cambiarse. Y muy importante, estar preparado para perder ese trabajo, lo cual es muy frecuente hoy en día. Le puede pasar a cualquiera y para eso tenemos que estar preparados. Y esa es la empleabilidad, a eso nos referimos. Nosotros tener trabajo cuando querramos y mientras lo querramos. La empleabilidad entonces hoy en día se aprende. ¿Por qué se aprende? Se volvió una habilidad diferente. ¿Por qué? Porque la empresa quiere disminuir el riesgo de contratar el candidato equivocado. Y en ese deseo ha generado prácticas cada vez más modernas para minimizar ese riesgo. Y lo que nosotros hacemos ante eso es aprender. ¿Por qué? Porque este modelo ya está mandado a recoger. ¿Cómo trabajaban mis papás? Seguramente los papás de ustedes, personas que todavía están en empresas que ofrecen este tipo de cosas. Ellos trabajaban en base en una carrera lineal, donde buscaban ascensos, donde trabajaban de 8 a 5, donde casi toda su vida vivían en la misma ciudad y podían todavía, hoy conocemos gente que dura 35 años en la misma empresa. Pero hoy nos preparamos para cosas diferentes. Como una empresa se va de un lado a otro, las empresas empiezan a recibir personas más jóvenes que están decidiendo por valores. Entonces, sucede esto y es que la empresa ya no nos entrena. Y adicional a que no nos entrena, nos encontramos con que el solo grado universitario ya no es suficiente. ¿Qué más sucede? La tecnología hace que haya menos empleos, sí, y también nuevos empleos. Cada día los que trabajamos en marketing encontramos un cargo diferente, que sea capaz de adaptarse a la tecnología. Y otro riesgo que manejamos ahorita, la llegada de los extranjeros, que estamos llenos, más la longevidad, la gente conservando su empleo durante más tiempo. ¿Bien? ¿Qué opinan de esto? Cierto, ¿no? Después no digan que no me avisaron, que no le dijeron, porque aquí le estamos contando. ¿Cómo nos preparamos ante esto? Bueno, además de mi grado universitario, me debo preparar con otras cosas que ya me está pidiendo el mercado. Lo primero tiene que ver con conocimientos propios de la actividad. Por ejemplo, si aquí hay personas que se mueven en el área de marketing, todas las certificaciones de Google, los que se vayan a mover en temas de proyectos, las certificaciones de tecnologías ágiles y todas las que hemos visto que nos solicitan en las ofertas de empleo. Entonces, para ser más competitivos, nos toca recurrir a este tipo de conocimiento que está por fuera de mi programa académico. Segundo, habilidades blandas, los atributos personales que hacen que yo dentro de una organización fluya mejor. Y tercero, quiero dar un ejemplo aquí porque no quiero que suene a carreta y esto sí es muy importante. ¿Han visto que cuando encuentran una vacante, una oferta de empleo, al final aparecen las habilidades blandas? ¿Qué es lo que hace la gente? Pues escribir que las tiene todas. Pero ¿qué pasa? Que cuando llegan al proceso de selección, en las pruebas o en las entrevistas se caen. ¿Cuál debe ser nuestra habilidad? Ver dónde me piden la habilidad blanda. Por ejemplo, si yo escucho este comentario, se pone agresivo cuando el jefe lo acosa, los fines de semana es insoportable. Hasta ahí puede sonar al juicio contra una persona, ¿cierto? Es que es insoportable. Pero ¿qué es lo que hay acá? En realidad está careciendo de la competencia, la habilidad blanda,
que se llama trabajo bajo presión. Otro ejemplo, siempre se impone sobre los demás buscando siempre sobresalir y terminan rechazándolo. Habilidad blanda subyacente, la influencia. Tercero, los clientes no aceptan las ideas y productos que estamos vendiendo cuando va Mauricio. ¿Será que hay que salir de Mauricio? ¿O será que a Mauricio le está faltando la competencia de orientación al cliente? En la vida real, en el día a día, estas son las maneras como se observa la carencia de una competencia. ¿Qué más nos diferencia hoy? Lo que se llaman las competencias digitales y de transformación. Y esto sí, para ustedes los más jóvenes va a ser algo supremamente importante, porque al haber nacido ustedes en la edad del Internet, el mercado va a ser muy exigente en este sentido. Por ejemplo, perdonen. Manejar las competencias ágiles para gerenciar proyectos. Design Thinking, Lean, Agile, dentro de Agile, Scrum. Si les estoy hablando en chino, deben empezar a investigar sobre estos términos porque así es como se están moviendo los proyectos hoy. Este tipo de habilidades son los que están diferenciando ya a la gente en el mercado. ¿Qué más? Entender en qué consiste la inteligencia artificial, la automatización, la robotización, la interfaz del usuario, el Internet de las cosas. Pero no únicamente entenderlo para usarlo, porque nos hemos vuelto consumidores digitales. Entonces somos unos duros ahí en manejar nuestras apps en el teléfono. El cambio es los problemas que hay en mi trabajo, cómo podrían solucionarse con una estrategia de este estilo. Ese es el chip que hay que tener. Es diferente, no ser solo un usuario, sino ser capaz de llevar esas tecnologías a mi diario vivir. Otras competencias digitales, les voy a nombrar algunas. Primera, ser capaz de aprender en línea. Todo lo que usted no sepa, lo puede aprender a hacer en línea. Si necesita la certificación de Google, es en línea. Si necesita aprender a diseñar una aplicación, apréndalo en Udemy en línea. Esa es una habilidad que le van a exigir ya. Usted no puede decir, no, espérate, me voy a inscribir en un curso. No, apréndela cuanto antes porque para eso el conocimiento está disponible. Segundo, utilizar apps, herramientas y servicios para optimizar el trabajo diario. Tercero, herramientas para el manejo del tiempo y la colaboración. Utilizar la nube para optimizar sus tareas de reporte y muchas más. Esta es otra de las tendencias en este momento en selección de personal. Ahora, cambiemos de tema. Pasemos a los temores que pueden estar enfrentando ustedes ahorita. Hasta el momento todo sonó como, uy, pero necesito todo eso, necesito haber estudiado todo eso y la certificación y también la transformación digital, ¿todo eso lo necesito? Sí, pero es fácil adquirirlo, no es difícil. Pero entiendo que ustedes tengan unos temores. María, la persona que hizo la pregunta de ver otro sector, ¿está acá? No, fue vía Twitter. Fue vía Twitter. La pregunta que nos hacía María, ¿es posible explorar un sector laboral de interés el cual es distinto a mi experiencia laboral y seguir manteniendo la estabilidad económica? Hay que hacerlo a tiempo. Si usted se deja pasar los 30 años, le va a costar más trabajo. Pero se puede lograr y es posible, sí. Tienen al frente una persona que lo pudo hacer. Yo trabajé más de 12 años para la vivienda y aproximadamente unos 7 años para la titularizadora colombiana, que es también sector financiero. Y después me cambié a educación. ¿Por qué pude hacer el cambio? Y esto aplica para la persona que se va a estudiar al exterior
3 años y cuando llega no consigue trabajo. Esto aplica para la persona que quiso montar una empresa y después decidió cerrarla porque no quería ser emprendedor, sino que decidió volver a tener un empleo. Esto aplica para la que se dedicó a cuidar sus niños y luego quiere volver a trabajar. Sí se puede, gracias a sus contactos. Y eso es lo que en la vida laboral va a solucionar la mayoría de sus problemas de empleabilidad. El 75% de los trabajos se consigue gracias a contactos. Y buscar empleo a través de los contactos es 55% más rápido. Si usted es capaz de organizar un perfil y sus amigos logran verlo valioso, seguramente usted sí va a poder hacer el cambio. Pero si usted se aísla y no va manteniendo esa red laboral, esa red de contactos, ahí es donde se pueden perder las oportunidades. Ese es un temor que alguien planteó. Como nadie más planteó temores, yo les traje unos que he investigado en otros foros. Primer temor que ustedes pueden tener se relaciona con la remuneración, el salario o el mal pago. Entonces, ¿qué nos dicen? Nos dicen, no, pero tantos años estudiando para que me paguen eso. ¿Cómo me pagan de mal? Esos salarios tan malos. Sí, claro que hay salarios malos, pero también hay salarios buenos. ¿Cuál es el secreto? Primero, los salarios ofrecidos dependen del tipo de empresa y del candidato que desean. Si yo tengo una empresa y soy una empresa pequeña, seguramente mi presupuesto no va a ser tan bueno. Tengo que contratar a alguien que esté dispuesto a trabajar por $1.000.000. ¿Dónde están los buenos salarios? En otro tipo de empresas que tienen mayores presupuestos. Segundo, la empresa quiere el mejor candidato posible por el presupuesto que tiene. El mejor posible. O sea que si usted está dispuesto a irse por ese salario y usted es un gran candidato, pues obviamente que la empresa lo va a recibir. Las competencias diferenciales generan mejor salario. Inglés, especialización, certificaciones. Identifique dónde están los mejores salarios y prepare su marca profesional para esas empresas. Lo que pasa es que aunque ese es un criterio de preocupación, para todas las personas el dinero no es igual de importante. ¿Qué hacemos? Hay personas para las cuales otras cosas son más importantes que el mismo dinero. Por ejemplo, hay personas que quieren trabajar en un ambiente de prestigio como en una embajada e ir todos los días súper bien vestido y súper bien presentado a trabajar. Entonces, en la medida que usted determine cuáles son los valores más importantes, va a ser más fácil encontrar un empleo como el que quisiera. Miren este ejemplo. Una persona decide trabajar en una multinacional. ¿Qué va a encontrar allá? Paquete salarial atractivo, oportunidades de formación, viajes. Seguramente va a poder llegar a cargos medios, pero tiene más requisitos y competencias. De entrada le van a exigir inglés. ¿Qué pasa si por el contrario usted no quiere de pronto un paquete salarial tan atractivo, no quiere viajes, no quiere tener un cargo medio, sino que ustedes quieren ser de una vez jefes? ¿Han oído lo de ser cabeza de león o cola de ratón? ¿Se acuerdan de eso? Hay personas que dicen, a mí no me importa que me paguen tanto, pero yo necesito tener poder, yo necesito poder mandar, quiero poner en mi hoja de vida que tuve 20 personas a cargo. Y de pronto en la multinacional los cargos de mayor poder y de mayor dirección son para personas que vienen de otros países o para personas muy senior. Entonces hay que identificar en cuál de este modelo de empresa yo me voy a poder sentir mejor. Ver si para mí es importante un equipo a cargo, un cargo de jefatura, un salario competitivo y facilidad para ascender, o si quiero estas cosas. Tengo que identificar dónde voy a poder estar mejor, dónde voy a sentir que mis valores se cumplen. Segundo temor que tienen personas de las edades de ustedes. Tengo temor a que no me guste el trabajo, no me sienta realizado, haya monotonía, no me gusten los horarios y, en fin, temor a lo desconocido.
¿qué recomendación les doy? Identifique cuáles son los valores y situaciones que sí le gustan y entérese con anterioridad del ambiente de la empresa. No diga, ay no, qué susto, ¿cómo ir a hacer ese sitio donde voy a llegar a trabajar? Sino que antes usted investigue en las redes sociales de la empresa, en sus sitios web y lo más importante, con la gente que trabaja en esas empresas, cómo va a ser desempeñarme ahí. Sigamos. Tercer temor, la falta de experiencia. Aquí pues ya todos tienen alguna experiencia laboral. ¿Cuál es la recomendación? Toda experiencia bien expuesta contribuye, toda. Lo que pasa es que hay que saber redactarla. Sustituya la falta de experiencia por un conocimiento actualizado y realista y tome decisiones a tiempo. Si usted, por ejemplo, está estudiando contaduría, este fue un caso real que tuvimos, y la persona había trabajado 3 años en Carulla como cajera. En Carulla ganaba 1.200.000. Para irse como analista de contabilidad le pagaban 850. Claro que ese cambio cuesta, pero si no lo hace, se va a quedar como cajera de Carulla siempre. Entonces hay que hacer el cambio a tiempo. Otro temor, fracasar y fallarme a mí mismo. Ojo con esto. Primero que todo, no hay que ser tan dramático. Lo único que falla cuando hay un fracaso es que algo que estaba previsto no salió como tenía que salir. Pero no significa que necesariamente tenga que ser juzgado como un fracaso. La solución está en fijar metas más realistas. Fíjese una meta que usted realmente pueda adquirir y una vez la logre, puede cambiar esa meta. Pero si la fija demasiado alto y usted no cuenta con los recursos para hacerla realidad, allí es donde viene la sensación de fracaso. ¿Hay aquí estudiantes que vayan a entrar por primera vez a trabajar en su campo? ¿No? ¿Y qué estudiaste? ¿Y has tenido trabajo en otra cosa? Organizando archivos. Muy bien, puede estar faltando experiencia en ciencia política, aunque en esa carrera generalmente los empleadores no te van a pedir experiencia si sabes que eres recién egresada. Pero, ¿qué sí se recomienda allí? Una vez veas las vacantes, las ofertas de empleo, identifica qué quisieran ellos tener de ti. Fíjense en este ejemplo. Es una psicóloga. En un perfil ella escribe: me caracterizo, estudiante de psicología de la universidad tal. Me caracterizo por ser una persona eficiente en la aplicación y desarrollo de habilidades de cada campo, aparte de la psicología, en área de ventas, atención al cliente, recursos humanos, desde el mismo modo me caracterizo, un larguero. Si ella analiza las ofertas de empleo, puede redactar mejor, no una experiencia, pero sí un conocimiento. Por ejemplo, ella puede decir: durante mi práctica profesional elaboré un análisis comparativo de pruebas de selección, tales, realicé trabajos de entrevistas de trabajo de filtro, etc. Tengo conocimiento de las técnicas de selección más comunes hoy en día como reclutamiento. Conocimiento. ¿De dónde salió el conocimiento? De investigar. ¿Qué diferencia le da esto versus la psicóloga que únicamente escribe lo que estudió y nada más? Esta persona sabe de qué le estoy hablando en el momento que la necesito. Entonces hay que saber redactar esa experiencia para que si no la tienes se pueda reemplazar con conocimiento. Y ese conocimiento sale de revisar las ofertas de empleo. ¿Cómo más le doy forma a ese sueño? Que ahorita nos hablaban de tener un plan, ¿no? Pues lo más importante es no cortarnos nuestras propias alas. ¿Qué significa cortarse las propias alas? Coger el primer trabajo que me salga y quedarme ahí hasta que cumpla 30 años. ¿Cómo evito eso? Con 2 fases. La primera, autoconocimiento,
saber qué es lo que realmente me va a hacer sentir mejor. Y segundo, exploración. ¿Qué significa exploración? Bueno, pues cuando yo tenía 18 años, le dije a mi amiga del colegio, oiga, yo como que quisiera trabajar. Entonces mi amiga me dice, no, pues pásame la hoja de vida y se la damos a mi hermana, que trabaja en Davivienda. Y me salió el trabajo. Y ahí me quedé 12 años. ¿Me fue bien? Sí. ¿Me gustó? Sí. ¿Tuve grandes oportunidades? Sí. Pero ¿qué hubiera pasado si la hermana de mi amiga no trabajara en Davivienda, sino que trabajara en una petrolera? ¿Me habría ido por ahí? Seguramente. Si trabajara en una farmacéutica, me habría ido por ahí. ¿Habría sido mejor? Pues ahorita no lo sé. ¿Pero en qué fallé? En que no me di la oportunidad de abrir mi mente y ver qué otras opciones podían haber para mí. Y eso es súper fácil de hacer. ¿Cómo les recomiendo que lo hagan? Primero, identifique las empresas en las que usted podría trabajar. ¿Cómo? En los portales de empleo, introduzca lo que usted estudió y vea todas las empresas que necesitan personas con ese perfil. También introduzca su título para que usted vea personas que trabajan en las empresas y se haga ideas de hasta dónde puede llegar usted. ¿Qué más puede hacer? Usar fuentes confiables de Internet. Las universidades tienen un montón de tesis que han hecho los mismos egresados donde dicen dónde trabajan las personas que se graduaron de tal programa. De ahí también puede tomar ideas. Converse con personas del sector, identifique cuál de las opciones va a permitir que usted se sienta mejor y establezca un plan a 10 años. Esa es la forma más fácil de hacerlo. Ahora, ¿cómo aumentar nuestras posibilidades? Primero, tenga la meta más clara posible para el corto plazo. Segundo, enfóquese, porque en este momento su recurso más valioso es el tiempo. Entonces, enfóquese en buscar lo que usted quiera. Que usted se graduó y está trabajando en la empresa que sea, bien, tome el trabajo, o usted se graduó y le salió esa oportunidad, tómela, pero no descuide su exploración para que usted pueda determinar dónde es que va a estar mejor. Tenga un hábito de lunes y viernes. ¿Qué significa eso? Mi meta de esta semana es cambiar de empleo, conseguir ese ascenso. ¿Cómo lo voy a lograr? Y tercero, bloquee el tiempo. ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar a este objetivo profesional? Y así podrá ver los resultados con respecto a la meta que se haya propuesto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Dime. Ok, entonces, eres comunicadora, quieres enfocarte en organizacional, ahí hay que pensar si interna o externa, porque ustedes tienen esa diferenciación que es bastante importante. ¿Ya la tienes clara? Sí. Interna. Entonces, lo que vas a hacer es buscar en las plataformas cargos que se llamen así. Analista organizacional de comunicación, analista de comunicaciones internas. Diferentes. Una estrategia es reemplazar eso por conocimiento. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Vas a revisar en las ofertas de empleo qué le están pidiendo a esas personas, te vas a enterar, vas a investigar qué es eso y vas a escribir en el perfil qué conoces y los casos que has trabajado para eso.
esa es una estrategia, reemplazar la falta de experiencia por un conocimiento. Esa es una que sirve muchísimo. Pero en el caso tuyo, también puedes analizar cómo fluyen las comunicaciones dentro de las empresas. Y generalmente son boletines, página intranet, redes sociales, correos electrónicos. Ahí, ¿qué vas a necesitar? De entrada, excelente comunicación oral y escrita. Entonces, puedes empezar a generar algo para ti que te ayude a eso. Por ejemplo, puedes hacer un pequeño blog gratuito donde tú enseñes cómo dentro de una empresa se deben gestionar las comunicaciones internas. Si no quieres hacer el blog, puedes postear sobre eso en LinkedIn, puedes postear en Twitter, incluso en Facebook, y así empezar a demostrar que tú tienes un conocimiento al respecto. ¿Alguna otra? Está sonando allí. Bueno, si no hay más preguntas, gracias por venir y los dejo con el siguiente panelista. Muchísimas gracias, Flora Ángela. Muchísimas gracias a todas las personas que están participando con nuestro hashtag El Poli Me Conecta. A continuación tendremos con nosotros a Diana Marcela Delgado, consultora independiente en emprendimiento y estrategia corporativa. Ella es administradora de empresas, graduada de la Pontificia Universidad Javeriana, cofundadora de Cruzando Producciones, fundadora de Inspire Up, Sueños que Trascienden. Actualmente trabaja en Casa Editorial El Tiempo, guía académica, apoyando a jóvenes en sus desafíos vocacionales. Es líder de jóvenes profesionales, formadora de personas en liderazgo y emprendimiento. Demos un fuerte aplauso a Diana Marcela Delgado con el tema Encontrando tu propósito y tu pasión. Buenas noches, mi nombre es Diana Marcela Delgado, me encanta estar acá. Vengo de Guía Académica. Guía Académica hace parte de la Casa Editorial El Tiempo y es una hija chiquita de elempleo.com. Los dos grandes speakers que han estado acá me encanta que han hablado y tienen mucho conocimiento en temas de empleo, pero yo quiero como empatizar un poquito y contarles mi propia historia. Tal vez si me pongo desde los zapatos de qué me ha pasado a mí, tal vez nos podemos conectar un poco y quiero que salgan de acá un poco inspirados y que conozcan un poco cuál ha sido mi carrera laboral y por qué estoy acá parada hablándoles a ustedes. Entonces, ustedes dirán, ¿qué es eso? Ella me vino a hablar de educación sexual. No, no les vine a hablar de educación sexual. Lo que primero vine a decirles es, sus vidas tienen un propósito y ustedes están acá sentados porque hay un propósito detrás en cada cosa que ustedes hacen. Tal vez son docentes, tal vez son administradores, son comunicadores sociales, pero detrás de eso hay un gran propósito, que es un descubrimiento y es una pregunta del ser humano. ¿Por qué estoy aquí? Y todo el tiempo nos lo estamos preguntando, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es la razón de estar aquí? Sí, si quieres. Y yo creo, y en lo personal creo que uno tiene un sueño que nos fue dado antes de nacer. Yo no estoy aquí por casualidad y creo que es una construcción que voy haciendo día a día. Si quieres, quiero contarles de Jen Drilson. Nació en 1966. Ella es una jugadora paraolímpica. Imagínense que Jen Drilson nació con su espalda bífida, o sea que es doble. Sus posibilidades de ser una gran jugadora o de hacer algo en su vida pues era muy corta porque le decían que iba a estar viva hasta los 12 años o que iba a quedar pues siempre postrada en su silla de ruedas, que realmente así es. Pero realmente esta mujer empezó a entender cuál era el propósito de su vida y cuál era la razón de su ser y que detrás de su discapacidad ella podía ir un poco más allá.
sin duda vas a tener que tener desafíos y obstáculos que pasar en tu vida y tal vez hoy estás acá porque tienes un desafío de estoy detrás de un computador y aún no sé qué hacer con mi vida. Tal vez tienes un desafío de si voy y me empleo en tal lugar voy a perder mi sueño de ser emprendedor, o tal vez tienes el gran desafío de decir quisiera ir y conquistar esa empresa pero tal vez no tengo las capacidades para hacerlo. Quiero contarles, esa soy yo y me gusta como boletearme un poquito, qué pena la palabra, para los más adultos. Esa soy yo y al lado está mi hermano y siempre me comparaban con mi hermano, siempre me decían como tu hermano es más brillante que tú y efectivamente él era muy bueno en matemáticas y yo lo único que sabía hacer era hablar. Y yo hablaba con todo el mundo, me reía y él era muy brillante y yo me comparaba. Y tal vez ustedes están acá comparándose con muchas personas. Es que mi compañero en Instagram ves que está trabajando en Google, que está trabajando en una gran universidad, que está en Londres y te comparas. Y tal vez esa era lo que me pasaba a mí, me comparaba todo el tiempo y me comparaban a mí con mi hermano. Y yo lo único que sabía era hablar. Tal vez no era tan brillante, pues. Esa soy yo en el colegio. Entonces, en mi colegio yo sabía hablar. Y no sabía matemáticas mucho, y por allá la física tal vez tampoco, y la química tampoco, pero me encantaba hablar, me encantaba hacer corrillos, me encantaba hablar con mis amigos, me encantaba estar en la juerga por ahí, no sé qué, chévere. Pero cuando iba y me comparaba con los demás decía, este tiene 1000 habilidades y yo solo sé hablar. Y empecé así como todo el tema escolar. Y tal vez tú estás acá y te traigo todas esas empresas porque tal vez tú estés pensando, y yo quisiera trabajar en El Tiempo, casa editorial, pero tal vez no tengo los skills necesarios y tengo que llenar una hoja de vida con las 1000 certificaciones y te estás comparando. Y tal vez lo que yo vengo a decirles acá es, mírense un poquito más, conozcan al menos esa única habilidad que ustedes tienen y en la cual son muy buenos, en las cuales se pueden destacar respecto a los demás profesionales. Sí, crecí. O tal vez tú estás pensando, es que quiero emprender, somos millennials, bueno, yo todavía encajo ahí, parezco chiquita, pero no soy tan chiquita, pero tú dices, quiero emprender, quiero hacer una startup como Netflix, quiero ser como Steve Jobs. O tal vez no eres tan millennial, pero también quieres emprender porque llegaste a una etapa donde dijiste, quiero hacer algo diferente, pero te quedas ahí, pensando y comparándote con los demás. Esto es algo muy común que todo el mundo lo ve, pero igual se los voy a decir un poquito, y es cuando tú haces tu profesión es por lo que te van a pagar. Entonces tú tienes acá tu profesión de administrador de empresas, comunicador social, contador, no sé. Y eso, si tú lo haces muy bien, bueno, pues es tu profesión, pero se te empieza a volver tu pasión. Y lo que yo quiero retarlos es, esa carrera que tienes hoy en día, la lleves apenas acabaste de salir o saliste hace 2 años, hace 10, hace 20, hace 30, porque acá hay docentes y los veo por ahí, tienen cara de profesores. Entonces es como, si lo haces muy bien, no importa lo que hagas, si tienes pasión, así sea hablar, pues te va a ir bien. Yo lo que quiero hoy es que usted identifique qué es eso que usted hace tan bien y que nunca piense que es chiquito cuando se compara con los demás. Y después, cuando usted hace bien las cosas y hace lo que le encanta hacer, como yo, que es hablar, entonces eso se convierte en su pasión, y cuando lo conecta con lo que el mundo necesita, con lo que ustedes necesitan, se vuelve su misión de vida. Y al final eso se convierte en su propósito. Y así usted gane 1 millón de pesos, gane 10 millones de pesos, gane 50 millones de pesos, o esté en su startup, usted va a hacer las cosas con un propósito. Y, un segundito anterior. Y este es el círculo dorado de Simon Sinek, que es muy común, y entonces ese video ya se volvió súper viral y todo el mundo se lo conoce, pero si se lo escuchara muchas veces, podría entender usted por qué hace lo que hace. Usted es médico, ¿por qué? ¿Porque quiere ganar 50 millones de pesos o porque quiere salvar la vida de muchas personas? Porque quiere encontrar una vacuna que salve a muchas personas. Y yo quiero llevarles a ustedes es por qué están haciendo lo que están haciendo, por qué son lo que hoy son. Le están dando propósito a eso que están haciendo.
Ahora sí. Imagínense que escribí al principio, les voy a decir un error que hice, escribí mal Jim Driscoll al principio. Si se dieron cuenta, son muy pilos. Si no, pues les estoy diciendo, lo escribí mal. Pero imagínense que esta señora que les conté al principio, con su espalda bífida, fue campeona olímpica, ganó 5 medallas de oro, 4 medallas de plata, no, 3 medallas de plata y 2 medallas y 3 medallas de bronce en los Juegos Paralímpicos. Adicional a eso, rompió 2 veces el Guinness Records en competición de mujeres con una discapacidad. Y aparte de eso, pues inspira a mucha gente con su milla extra. Yo leía lo que ella decía y decía, cuando la gente venía a entrenar, me daba miedo que siempre a mí me tocaba hacer el doble de lo que los demás tenían que hacer. Sin embargo, yo di mi milla extra. Yo entendí por qué estaba aquí. Yo tuve que entrenar 2, 3, 4, 5 veces, mientras que los otros se paraban a mirar, a hacer lo mínimo que podían hacer. Y yo a veces digo, a veces nosotros hacemos lo mínimo que podemos hacer. Y tal vez algunos se fueron y yo decía, ay, ojalá no se vayan porque yo decía como, quiero hoy llevarlos a decirles, puedes hacer algo más. Y tal vez ese algo más es entender que eso que tienes te va a llevar a alcanzar algo diferente. Bueno, espere, imagínense, tengo que contar, no, está perfecto. ¿Quieren saber qué pasó conmigo? ¿Se acuerdan que les dije que solo tenía un don, que era hablar, no sé qué? Entonces, pues como ya les contaron, ahora sí, soy administradora, esa soy yo cuando era más gordita y tenía el pelo negro. Soy administradora de empresas de la Pontificia Universidad Javeriana, pero imagínense que durante toda la carrera yo iba como todo el mundo, sí, la carrera, administración de empresas, me gusta, pero no encontraba el por qué estaba estudiando administración de empresas. Como no era tan buena en matemáticas, perdí 3 veces proyectos. Entonces dije, no, esto no es para mí, la administración de empresas, los proyectos, y el profesor de proyectos se llamaba Jorge Rosillos. Sí, por ahí, algún día de esta charla, pues, hola, profe. Entonces, imagínense que me tiré proyectos y yo dije, no, yo no sirvo para esto, mejor me cambio de carrera, mejor soy otra cosa. Después de eso, me tocó estudiar, cambiaron proyectos por un tema de modelos de negocio y emprendimiento. Y ahí fue donde yo hice clic, y ahí fue donde yo entendí que a mí me encantaba ayudarle a la gente a hacer modelos de negocios, temas de design thinking, a todo el tema de la creatividad, a hablar, a poner ideas, a organizarlas. Y quiero decirles, otros grandes lo han logrado. Él es Mark Randolph, él es el cofundador de Netflix. A él le dijeron muchas veces no, él creó todo el tema de las películas. Y cuando él fue a Blockbuster, en esa época, le dijeron no, no, no. Y él no se rindió, él dio su milla extra, como la señora que vimos que es Jane Drake. Y no hay diferencia, sigue, dale, entre Mark Randolph, tú y yo. Un día yo estuve con él y le conté, es que a mí me encanta el emprendimiento, es que a mí me encantan los modelos de negocio. Y lo que él me dijo fue, no te rindas, sigue hablando, sigue haciendo lo que te gusta, así te cueste. Para mí es un desafío pararme aquí delante de ustedes. Pero eso les quiero decir a ustedes, no hay diferencia entre ustedes y yo. Ustedes pueden estar aquí mismo contando su historia de vida y sacando esos dones y esos talentos que tienen. Si quieres. Entonces, ahora apoyo a emprendedores. Apoyo a emprendedores, eso es como lo que hago independientemente, y les ayudo a modelar sus negocios, a crear sus propuestas de valor a través del design thinking. Hay personas que están detrás de su escritorio con una idea. A mí me encantan esos porque es como, tengo solo una idea, quiero poner un puesto de empanadas. Entonces, bueno, vamos a darle propósito a ese puesto de empanadas para que trascienda y para que realmente genere un impacto. Sigue. Adicional a eso, yo soy el caso real de todo lo que estaban hablando acá. Entonces yo empecé a buscar mi hoja de vida, a arreglarla, porque imagínense que yo, como por ahí la dijeron, la de Shark Tank, no me alcanzaba la plática con mi emprendimiento. Entonces yo dije, no, y tengo que pasarle tanta plata a mi mami, y tengo que hacer tantas cosas, mejor me empleo. Pero yo dije, no me quiero emplear en lo que siempre me empleaba.
Antes cuando estudié la carrera, trabajé en seguros y siempre trabajé en seguros. 8 años trabajando en seguros y entonces por ahí viene la pregunta, ¿es fácil cambiarse? Pues estás al paso de una decisión. Mi decisión fue salirme de los seguros y intentar emprender. Y empecé a emprender y empecé a coger otros skills y otras habilidades y ahí me empezó a encantar la consultoría, empecé a trabajar en consultoría, me llamaron porque yo soy un ups, de esos de los ups que pasan por ahí, pero empecé a organizar y a entender qué era lo que me gustaba. Actualmente trabajo en la casa editorial El Tiempo y me encanta trabajar acá porque trabajo en el área de educación. Yo voy por todos los colegios hablándole a los chicos de 10º y 11 por qué vas a estudiar la carrera que vas a estudiar. Porque creo que todo parte de que tú te conozcas a ti mismo y sepas cuál es ese único don o esa única cosa que haces muy bien y explotarla al máximo antes de compararte con los demás. Adicional a eso, pues doy charlas a los chicos y digo, ahí estoy explotando mi don. Y aparte de eso, soy líder de innovación dentro de la casa editorial El Tiempo. Incubamos emprendimientos y los sacamos adelante y hacemos intraemprendimiento dentro de la casa editorial El Tiempo. Y ahí es donde digo, todo hace sentido cuando tú te conoces a ti mismo, cuando sabes que aunque sea hablar y no te comparas con los demás, te puede llevar a otro lugar. Eso es lo que hago con los chicos en los colegios. Les hablo acerca de propósito, de por qué hacen lo que hacen, ya, si quieres. Y quiero que vean este cubo. Y eso, ustedes tienen este cubo y tal vez lo han armado muchas veces. Y tienen 2 opciones, o coger un martillo y romperlo y armarlo, o tratar e intentar hacerlo. Entonces tal vez tú estás acá tratando de intentar hacer algo diferente o cambiar de lugar, cambiar de área o tal vez empezar a trabajar en una organización en la cual te apasiona, pues para eso vas a tener que hacer cosas diferentes como las que nos vinieron a hablar acá o tal vez empezando a entender quién eres tú. Si la vida te da limones, ¿qué dice? Aprende a hacer limonada. Pues no. Yo les vengo a decir, si la vida les da limones, aprendan a hacer cheesecake de limón, aprendan a hacer bombombones con el centro de limón, hagan cosas diferentes. Si ustedes no hacen cosas diferentes, pues dice Álvaro, si siguen haciendo más de lo mismo, van a tener más de lo mismo. Hagan cosas diferentes. Antes de ese slide quería leerles algo que me parece importante decírselo así para dejarlos así como yo. Espérame, tengo que buscarlo, ya. Entonces, me pareció súper importante contárselos porque tal vez están ahí como con muchas cosas y es frescos, no pasa nada. No pasa nada, así es la vida. Alguien se graduó a los 22, pero solo consiguió trabajo a los 27. Esa puede ser tu caso. Alguien ya tenía un posgrado a los 25, pero murió a los 50. Mientras que otro se graduó a los 50 y vivía hasta los 90. Hay alguien que está todavía soltero, mientras que otro estudió la secundaria con él y ya es abuelo. Hay quienes tienen pareja y aman a otra. Hay quienes se aman y no son nada. Obama se retiró a los 55 y Trump empezó a los 70. Todos en este mundo viven de acuerdo a su propio tiempo. Las personas que te rodean pueden ir delante de ti y algunos parecen ir detrás, pero todos están corriendo su propia carrera en su propio tiempo. No los envidien, están en su vida y tú estás en la tuya, así que relájate. No has llegado tarde, no has llegado temprano, estás justo a tiempo. Y eso es lo que les quiero decir, están justo a tiempo para hacer y para seguir soñando y para hacer las cosas que tengan que hacer hoy. Si tu sueño no te asusta, tal vez es porque es demasiado pequeño, entonces que ese sueño o ese deseo te asuste. Pero seguramente para alcanzarlo vas a tener que romper o hacer lo que más te asusta. A mí me asusta pararme enfrente, pero me encanta. Entonces, hagan lo que tengan que hacer para conseguir eso que quieren hacer. Yo sé que esto es de empleabilidad, pero también quiero dejarlos un poquito inspirados, porque creo que si uno se inspira con las vidas de otras personas, también puede decir, si ella lo ha logrado, si yo lo he podido hacer, seguramente ustedes también lo van a poder hacer.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diana Marcela. Yo no sé si tengan preguntas de empleabilidad, ya Sí, saben, pero tenemos una. ok. Bella San, creo que ya respondiste una parte. ¿Por qué es difícil conseguir empleo después de renunciar y cuál es la estrategia? Es difícil porque uno está lleno de paradigmas. Yo creo que los paradigmas y los miedos no lo dejan a uno. Es como, tal vez mi paradigma es que yo estoy acá parada pensando que solo sirvo para trabajar en seguros. Pero cuando yo corto ese paradigma y veo un poquito más allá y salgo del charco y como decía Andrés, que ya se fue, como soy la víctima o el victimario, es como, no, voy a intentar hacer algo nuevo. Cuando tú intentas hacer algo nuevo, creo que puedes obtener resultados diferentes. No es difícil, simplemente estás al paso de una decisión de hacerlo. Y tal vez te va a costar un poquito más, como nos decía nuestra panelista anterior, pero se puede hacer. Yo creo y soy una convencida de que soy el vivo reflejo de que de pasar de seguros a educación, a charlas, a innovación se puede hacer. Y tenemos una última pregunta de Marco Romero. Soy diseñador gráfico y me encuentro con que el mercado laboral es muy difícil en esa área del conocimiento. ¿Qué me recomiendas para potenciar mi hoja de vida? Yo, Marco, te recomendaría primero que tú sepas que eres muy bueno en lo que haces. Cuando tú sabes que eres muy bueno en lo que haces o en un skill específico, puedes potencializar ese skill y colocarlo ya pues en tu hoja de vida y creer que eres bueno en eso. Yo creo que puedes tener 1000 skills. Yo no tengo un posgrado, pero soy buena en lo que hago y siempre intento desafiarme y estar aprendiendo más y más y más. Entonces, para ti, Marco, creo que cree que eres bueno en lo que haces, potencializa ese skill en el cual eres el mejor y hácelo saber al mundo. Muchísimas gracias, ¿Listo? Diana Marcela. Un aplauso, por favor. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron acá en el auditorio y a todos los que nos acompañaron vía streaming y vía redes sociales. Quiero igual agradecer a los docentes que vinieron con sus estudiantes y a los estudiantes animarlos para que asistan a nuestro centro de orientación laboral. Como ya lo dijo Cristina, estamos en la 61 con séptima y cualquier inquietud les quiero recordar un correo electrónico empleabilidad@poligran.edu.co. Es súper fácil y los esperamos. Los esperamos para que sigan compartiendo la agenda de mañana y del miércoles. Bueno, para que participen en la feria. Muchas gracias y feliz noche. Que estén muy bien.